Buenas noches, vamos a comenzar el tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la fiesta de Corpus, que la celebramos Dios mediante el día de mañana. La fiesta de Corpus es un día de precepto que debemos de escuchar la Santa Misa, recordando esta fiesta tan especial. Pues vamos a hablar acerca de esta fiesta de Corpus, cuándo fue instituida, por quién fue instituida, y hablar acerca también de lo que son los milagros eucarísticos que aparecieron desde ese principio, que fue precisamente una de las causas por las cuales se instituye esta fiesta de Corpus. Y bueno, agradecerle a todos esta noche que se hayan conectado, que se estén conectando precisamente a través de Joe Católico Super y a través de la fanpage de Super Católico. Y ya saben que lo pueden escuchar después diferido, pues en lo que es el canal de youtube.com/supercatólico. Muy bien, muy buenas noches. Gracias a las personas que se han estado empezando a unir a esta pequeña charla. Bueno, como todos los días, pues vamos a hacer nuestra oración, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para esta plática, que nos ayude a entender y sobre todo a comprender de una manera muy amorosa esta fiesta tan extraordinaria que es la celebración del jueves de Corpus, que es el día de mañana. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con la oración. Te pido que desde donde tú estés, pues también me ayudes a rezar, a invocar al Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo que es tan bueno, que es el amor de Dios, también nos ayude en el discernimiento. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Bueno, pues muy buenas noches. Vamos a hablar, como dijimos, acerca de ese tema tan importante del jueves de Corpus. Agradezco a las personas que ya se están conectando. Bueno, tenemos que partir como siempre del principio. ¿De dónde sale esta fiesta de Corpus que celebramos el día de mañana? Bueno, se nos dice que hacia finales del siglo XIII surgió en Bélgica un movimiento eucarístico cuyo centro fue la abadía de Cornillon, fundada en 1124. Y se le debe esta fiesta inicialmente a Santa Juliana de Montcornillon, porque por aquellos años la priora de la abadía fue la enviada de Dios para propiciar esta fiesta. Desde joven esta santa, Juliana, tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento y siempre había anhelado que se tuviera una fiesta especial en su honor. Este deseo se dice haber intensificado por una visión que tuvo. Nos platica que tuvo una visión, tuvo la visión de ver a la iglesia bajo la apariencia de una luna llena con una mancha negra que significaba la ausencia de esta solemnidad. Vean, ese era un signo de esta santa, donde veía con tristeza en ese 1193, prácticamente en el siglo I, de que no se celebraba, siendo precisamente la Eucaristía nuestro centro más importante, la cosa más importante que tenemos, pues no se hacía una fiesta especial para el Corpus, para hablar acerca de la hostia consagrada. Y es entonces cuando diferentes obispos le empezaron a pedir al Papa Urbano IV, pues que pusiera alguna fiesta sobre de esto. Y fue precisamente cuando el milagro eucarístico de Orvieto, eso fue el 19 de julio de 1264, y te vamos a aclarar un poquito más las fechas, cuando se produjo un milagro extraordinario, que ahorita lo vamos a volver a mencionar. En Orvieto quedó, en lo que es el corporal, quedó la sangre derramada porque el sacerdote no creía que se encontraba, o dudó en el momento de la consagración, de que Jesús estaba realmente en la hostia consagrada. ¿Y qué fue lo que pasó? Que quedó manchado el corporal. Ante esta noticia, el Papa Urbano IV, pues se maravilló, y ante lo que le había dicho la santa, lo que le habían sugerido los obispos y el milagro eucarístico que acababa de pasar, decide él proclamar el jueves de Corpus
que él decide que debe de ser el jueves después de la octava de Pentecostés y otorgando muchas indulgencias a todos los fieles que asistan a la misa y al oficio. Vean qué formidable, ¿no? De ahí es donde nace precisamente el jueves de Corpus, que en la actualidad pues lo festejamos en este año, pues va a ser precisamente el día de mañana. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos sobre la Eucaristía? Bueno, inicialmente nos basamos bíblicamente en las partes donde Jesús habla acerca precisamente de su cuerpo y de su sangre. Y déjame decirte que desde el Antiguo Testamento y lógicamente en el Nuevo Testamento ya se habla acerca de esto. Dice, la Eucaristía se anuncia en los profetas del sacrificio eucarístico en el Antiguo Testamento. Sí, en Génesis 14, 18 dices, entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Es decir, desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de un pan formidable, de un pan bendito. Y en Malaquías 1:11 dice, pues desde donde sale el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece incienso en mi nombre y una oblación pura, o sea, se ofrece algo en el nombre de Dios. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot, como se le conoce a Dios Padre. Vean qué interesante, ¿eh? Pero ya en tiempos más actuales, en los que es precisamente el Nuevo Testamento, podemos ver en muchísimas citas bíblicas acerca de la institución de la Eucaristía. Simple y sencillamente te voy a mencionar, pues lo más importante en San Juan, cuando dice a sus apóstoles, este es mi cuerpo, este es mi sangre, quien tiene vida, quien me recibe tiene vida en mí. Y Jesucristo lo menciona a través del Evangelio de San Juan y lo mencionan también los demás evangelistas. De tal manera que la institución del sacramento eucarístico lo podemos ver en Mateo 26, 26, en Marcos 14, 22, en Lucas 22, 19 y después, después de los evangelios, en la primera Corintios, en Hechos 2:42, por ejemplo, ya se hablaba que las primeras comunidades se reunían para la fracción del pan. Es decir, se reunían para lo que es el sacramento de la comunión, lo que en la actualidad nosotros recibimos propiamente, que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Te nombré solamente estas citas bíblicas para que veas que tiene un fundamento lógicamente bíblico lo que acabamos de decir. Y además de este fundamento bíblico, tenemos también grandes cosas de la tradición de la Iglesia e investigaciones actuales acerca de Jesús Eucaristía. Sin duda alguna que, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, bastaría con el hecho de saber que Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y eso tiene que ser suficiente para que yo crea realmente que Jesucristo se encuentra en la hostia consagrada con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Es decir, se encuentra todo él. Y para aquellas personas que no creen, pues ya hemos comentado. Simple y sencillamente piensa lo que hay ahorita aquí alrededor. Aquí donde yo estoy, donde tú también estás, existen ondas de radio, existen ondas de internet, existen microbios, un montón de cosas que hay aquí alrededor y todo eso no lo vemos, sin embargo existe. Y el mensaje que he dado anteriormente es, si le crees a la ciencia, entonces con mucha más razón le tienes que creer a Dios. Si crees que la ciencia te dice que aquí hay ondas de radio, hay ondas de internet, que aquí yo tengo células, que tengo sangre, que tengo un montón de cosas que no las veo, pero que en realidad están, es más que suficiente para que tú creas lo que ha dicho Jesucristo en el Evangelio, cuando dijo que es su cuerpo y su sangre. Por eso muchos de los que le seguían como que se espantaron y dijeron, ¿a qué se refiere esto? Y cuando se fueron a los apóstoles no les negó que ese era su cuerpo y era su sangre. Aquí en la parte de atrás, ¿verdad? Tengo una imagen muy hermosa donde nos representa precisamente el sacrificio de Cristo y la hostia consagrada. Ahora bien, hablando ya en un tiempo un poquito más acerca de
los milagros eucarísticos, yo creo que tú ya sabes acerca de esto. Es muy interesante y yo he puesto en lo que es precisamente el Face el día de hoy, he puesto acerca de estos milagros eucarísticos precisamente y de la historia de algunos de ellos. Ah, José, ok, gracias, muy amable, saludos, José. Y en esos milagros eucarísticos, que por cierto puse ahí acerca de los milagros que nos manejan en una página católica, lo voy a mover acá porque me está tapando un poquito el enlace que vamos a manejar. Y en esta página católica, pues nos habla acerca de 5 milagros eucarísticos que se desarrollaron durante diferentes tiempos, precisamente. Y uno de los milagros eucarísticos que nosotros estamos mencionando, pues es los milagros que existieron desde el siglo primero. Fíjate, desde el siglo primero se presentan los milagros eucarísticos. Eso es algo formidable. ¿Por qué? Porque nos hace pensar que desde toda la historia de nuestra iglesia han existido estas situaciones tan especiales de que una hostia salga alguna efusión de sangre o algún pedacito de carne que se ha investigado, sobre todo en los milagros eucarísticos actuales, de carne humana. Ve qué interesante es todo esto, ¿sí? Muy, muy, muy interesante. Y en una página que por ahí ya compartí yo, que habla acerca de 5 milagros eucarísticos, nos menciona unos que son formidables. Por ejemplo, el milagro del anciano fue en el siglo 5, 6, 7, 8, en el siglo 8 fue el milagro del anciano, y nos cuenta la historia que en el siglo 8 un sacerdote en la anciana Italia estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Dudaba de que en realidad Jesús estuviera en la hostia. Y en medio de una misa, mientras decía las palabras de consagración, es decir, decía, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, vio como el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en 5 glóbulos. Y se piensa que son las 5 llagas de Cristo. La noticia del milagro se extendió rápidamente. El arzobispo local inició una investigación y la iglesia aprobó el milagro. La carne se conserva hasta nuestros días y actualmente, todavía hace algunos años, se han hecho investigaciones al respecto. Y vean qué interesante, todavía podemos visitar el lugar de donde se encuentra este milagro. Voy a hacer un acercamiento a la cámara, a ver si no hay algún problema por allá con el acercamiento, porque tengo aquí la imagen tomada de una página católica de este milagro del anciano Italia. Dígame si se alcanza a ver bien, porque no puedo localizarlo muy bien. Ahí está la imagen de cómo está un pedacito ahí en la hostia. Se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Sí se alcanza a ver acá? Ok. Lo que es la sangre. Y todavía se encuentra esto expuesto en el anciano. Y aquí están los grumos de carne que se encuentran abajo. Dice, se puede visitar la carne y la sangre milagrosa en la iglesia de San Francisco del Anciano en Italia. Fíjense qué interesante está esto, ¿eh? Es algo muy interesante porque no solamente es un milagro eucarístico que ocurrió desde hace mucho tiempo, sino que es un milagro eucarístico que sigue todavía latente. O sea, podemos verlo, podemos ir. ¿Cómo es posible que después de tantos siglos todavía exista esto? El segundo milagro eucarístico que te quiero mencionar, porque mañana pues es fiesta de Corpus, es el corporal de Bolsena. Eso fue en el siglo XIII, fíjate. Y nos cuenta la historia que un sacerdote que había estado experimentando dudas, otra vez lo mismo, acerca de la transubstanciación, que es el momento precisamente en que se convierte ese pedacito de pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Estaba celebrando una misa en Orvieto, Italia. Poco después de la consagración, la hostia comenzó a sangrar sobre el corporal. Acuérdense que el corporal es un pañito, ¿verdad? Que que está cerca o que se utiliza precisamente en el altar. Es un paño litúrgico. La historia se hizo conocida y el sacerdote se encontró con el papa que estaba de visita en la ciudad y confesó su pecado de duda.
Actualmente este corporal se mantiene en exhibición en la Catedral de Orvieto. Fíjate, otro milagro eucarístico que este fue en el siglo XIII. Y el corporal que todavía tiene la sangre, donde cayó la sangre de la hostia santa, de la hostia consagrada, se encuentra todavía visible en este tiempo en Bolsena. Te voy a hacer también un acercamiento acerca de este corporal. Ahí está acá. La página es Churpop, que es una página católica. También lo pueden localizar en la página de corazones.org y en muchas otras páginas católicas acerca de los milagros eucarísticos. Fíjate, estamos mencionando ya 2 milagros eucarísticos propiamente, que son los que estamos analizando el día de hoy. Y vean cómo no solamente hablamos de milagros eucarísticos en tiempos antiguos, también te podemos mencionar que más adelante se presentan otros milagros eucarísticos. Por ejemplo, la hostia de Siena en Italia, eso fue ya en el siglo XVIII, ¿verdad? Donde nos dice, el 14 de agosto de 1730, mientras los católicos de Siena, Italia, asistían a un festival especial para la víspera de la acción de la Asunción, unos ladrones entraron en la iglesia de San Francisco y robaron un copón de oro que contenía cientos de hostias consagradas. 2 días más tarde, alguien notó algo blanco que sobresalía de la caja de ofrendas en otra iglesia en Siena. Los sacerdotes abrieron la caja y encontraron las hostias perdidas, fíjense, en medio de telarañas y suciedad. Después de limpiarlas tanto como fue posible, las hostias fueron colocadas en un nuevo copón y fueron llevadas de nuevo a la iglesia de San Francisco para hacer oración de reparación y veneración, como se acostumbra cuando roban el Santísimo Sacramento. Y dado que las hostias estaban sucias, fíjense, los sacerdotes decidieron no consumirlas, sino simplemente dejar que se deterioraran. Durante las próximas décadas, todo el mundo se sorprendió al ver que las hostias, fíjense, no se deterioraron y más aún parecían frescas. Dichas hostias se mantienen hasta hoy, más de 2 siglos después, y todavía se pueden ver en la ahora Basílica de San Francisco en Siena. Aquí están esas hostias que, a pesar de la situación, a pesar de lo que ocurrió, todavía se conservan intactas. Vamos a poner la imagen, aquí no hubo sangre propiamente, pero podemos ver aquí la información acerca de esta hostia en Siena, Italia, que esto, como dijimos, fue en el siglo XVIII, bueno, en 1700 y fracción, ya llegando propiamente al siglo XVIII. Entonces vean cómo otro milagro eucarístico. Pero bueno, aparte de este milagro eucarístico que estamos mencionando, pues podemos hablar de milagros eucarísticos mucho más recientes. Buenas noches, Oliver. Milagros eucarísticos más recientes. Por ejemplo, el milagro eucarístico de Buenos Aires, Argentina. Y eso fue investigado en la actualidad, ya en el tiempo actual, por el doctor Ricardo Castaño. Ya ha enseñado este libro que se llama Rastros de Sangre, Signos de Vida, que es un libro muy, muy, muy interesante, que nos habla acerca de los milagros eucarísticos, ¿verdad? De las investigaciones que se han realizado a diferentes hostias, o por ejemplo también aquí del Cristo de Cochabamba, que es un Cristo que exuda sangre y que se ha comprobado científicamente que no tiene ningún aparato interno, le han hecho tomografía axial y han localizado que no hay nada por lo cual consideren que pueda existir algún mecanismo o algo que haga que aparezca sangre. Y aquí está, por ejemplo, de este milagro eucarístico que les voy mencionando, que se ven los tejidos propiamente en el acercamiento que hicieron en los estudios, ¿sí? Vean qué interesante, ¿sí? Por eso es muy importante que festejemos mañana la fiesta de Corpus, porque Jesucristo está realmente en la hostia consagrada. Nos lo dice el mismo Jesucristo, como ya dijimos, en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se hablaba acerca precisamente de lo que es la hostia consagrada, y después en lo que son los Hechos de los Apóstoles se nos habla que se seguía haciendo la fracción del pan y comulgando. Pero estos milagros, ¿por qué Dios permite esto de los milagros eucarísticos? Como ya mencioné, ¿acaso no bastaría con que sepas que Jesucristo dijo que ahí está su cuerpo y su sangre? Claro que debería de ser suficiente.
Si yo tengo fe en Jesucristo, sería suficiente que Él me diga, aquí está mi cuerpo, aquí está mi sangre, para que yo crea realmente que está Jesucristo como Él dice. Pero Dios sabe nuestros corazones, que son muy duros, que son muy difíciles de poder entender, y por eso se dan esos milagros eucarísticos que te he mencionado, desde los primeros siglos hasta tiempos más recientes. Te voy a dar un resumen acerca del milagro eucarístico que está mencionado acá, que fue en Argentina, y fue cuando el actual Papa Francisco se encontraba como arzobispo de Argentina. Y él precisamente manda a pedir al doctor Ricardo Castañón, que era un ateo, pero que es un gran investigador, que investigara acerca de este milagro eucarístico. Y te hago un resumen. Dice, el Papa Francisco fue protagonista de uno de los mayores milagros eucarísticos en la historia. Y dice que en 1996, fíjate, esto es del 96, tiempo muy reciente, se produjo el llamado milagro eucarístico de Buenos Aires, donde una hostia se transformó en carne y sangre. Informando al cardenal Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires ordenó tomar fotos y una intensa investigación del laboratorio y se lo pidió al doctor Ricardo Castañón Gómez, que es un investigador que ha salido en Mariavisión, que ha salido en diferentes canales católicos, que yo he tenido la oportunidad de conocer de manera personal, una excelente persona, una persona que tiene muchos estudios y que tiene muchos conocimientos. Y aquí te voy a mostrar la imagen donde también se encuentra en su libro acerca de este milagro eucarístico, que se alcanza a ver lo que es un grumo de carne, que así se convirtió la hostia consagrada, esto en Argentina, ¿verdad? Y el doctor Ricardo Castañón pues vino a Campeche hace poco, tuvimos la oportunidad de traerlo, y también tuvimos la oportunidad, bueno, gracias a Dios, se pudo dar que con varios sacerdotes de aquí de la diócesis, Monseñor Ramón Castro y Castro, que era el anterior, que es el anterior o fue el anterior obispo de aquí de Campeche, pues en ese tiempo vio bien que se le diera una plática de parte del doctor Ricardo Castañón a los sacerdotes de esta diócesis. ¿Y qué más nos va relatando este milagro eucarístico? Nos dice, los estudios mostraron que era una parte del ventrículo izquierdo del músculo del corazón de una persona de aproximadamente 30 años. El doctor Ricardo Castañón no hace la investigación solo, lo llevó a Estados Unidos para que hiciera una investigación, y la investigación de esa carne arrojó lo que te estoy mencionando. Dice, los estudios mostraron que era una parte del ventrículo izquierdo, músculo del corazón. Fíjate, pudo haber sido que esa carne que encontraron en la hostia consagrada, pudo haber sido un pedazo de la mano, no sé, a lo mejor un pedazo del brazo, pero no, fue un pedazo del corazón, del miocardio del corazón de Jesús. Ve, eso es algo en verdad formidable. Te invito a que entres a youtube.com/supercatólico y vas a encontrar una liga, un enlace de puros videos de los milagros eucarísticos, tanto el doctor Castañón como por ahí tengo otro que no está en el enlace, que nos relata sobre los videos que ya te he mencionado anteriormente de Bolsena, todos los videos de los siglos anteriores, de siglos propiamente de los primeros siglos. Y aquí viene algo todavía más, o bueno, analizando, ¿verdad? ¿Por qué del corazón de Jesús? Ve qué maravilloso. Es un pedazo de carne, pero como te digo, no es de cualquier lugar, es del corazón, del miocardio. Y le explicaba una persona que conoce al doctor Castañón, eso nos los platicó cuando vino, que le explicaba a un teólogo que es precisamente del ventrículo izquierdo porque es el que oxigena el corazón. Es decir, la Eucaristía, le decía este teólogo, viene a representar la oxigenación de la iglesia. Qué formidable, o sea, qué interesante es esto. Es algo que a lo mejor tú desconoces, y te invito a que investigues, te invito a que compartas este video para que te enamores cada día más de la Eucaristía, para que busques de manera casi desesperada comulgar, estar en gracia de Dios y acercarte al sacramento de la comunión, ¿sí? Te pido que lo busques, que intentes, buenas noches, Mario, te pido que intentes encontrar siempre la oportunidad para recibir el cuerpo de Cristo.
Y otra cosa interesante que nos dice precisamente esta investigación es que pertenece a la sangre grupo AB positivo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se hace el estudio también con anterioridad de la sábana santa, se descubre que tanto la sábana santa de Turín como este milagro eucarístico tienen el mismo tipo de sangre, AB positivo. Aquí en el que estamos leyendo, que estoy leyendo actualmente, no dice el positivo, pero es AB positivo, y es la misma, el mismo tipo de sangre. Vean qué formidable, no son casualidades, son cosas que Dios nos permite encontrar para darnos cuenta que la ciencia de ninguna manera está separada de las cosas de Dios. La ciencia ha ayudado en muchas de las ocasiones a discernir cosas, pero también al revés, las cosas de Dios han ayudado a la ciencia. Es decir, la ciencia y las cosas de Dios van unidas de la mano, no es algo aparte. ¿Por qué? Porque la ciencia se logra gracias a Dios, gracias a la capacidad que Dios le ha dado al hombre para poder investigar, para poder conocer cosas y tener tecnología que de otra manera no podría tener, porque el hombre no es el todo. Pero regresando al tema, qué interesante está esto, ¿eh? Dice, los científicos que hicieron el estudio no sabían que era una hostia, se lo dijeron luego, decía el doctor Castañón cuando vino, de que esto se le llama estudio a ciegas, es decir, se da la muestra de carne al investigador, pero no se dice de dónde viene, precisamente para que la información sea lo más fidedigna posible, ¿sí? Y dice también algo muy interesante, dice que se realizó los análisis clínicos por varios años, porque la hostia se tuvo en el tabernáculo y todo el asunto era un secreto estricto. Pero a pesar de que se estuvo tanto tiempo guardada las hostias, todavía parecía como que fuera algo vivo. Vean lo que dice, el cardiólogo, el doctor dice, en 5 años más tarde, en 2004, el doctor Gómez se contactó con el doctor Frederick Shuhibe y le pidió evaluar una muestra de prueba una vez más, sin decirle nada acerca de la muestra o de su origen. Está claro que nos decía el doctor que esta persona, Frederick, es un experto en medicina forense, ¿verdad? Y que tiene muchos conocimientos en Estados Unidos. Dice el doctor Shuhibe, un cardiólogo reconocido y patólogo forense, determinó que la sustancia analizada era de carne y sangre que contiene ADN humano. Fíjate, ADN humano. Shuhibe declaró lo siguiente, y él lo dijo textualmente, dice, el material analizado es un fragmento del músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo, lo que ya mencionamos, cerca de las válvulas. Este músculo es responsable de la contracción del corazón. Hay que tener en cuenta que el ventrículo cardíaco izquierdo bombea sangre a todas las partes del cuerpo. El músculo cardíaco está en una coordinación inflamatoria y contiene un gran número de células blancas de la sangre. Contenía todavía células blancas. Y cuando vino a dar la conferencia, el doctor Castañón decía, a ver, alguien que me explique, algún doctor, decía él, también está en youtube.com/supercatólico, algún doctor que explique cómo después de tantos años puede existir células blancas. Dice, él requiere un organismo vivo para mantenerlo, por lo tanto, su presencia indica que el corazón estaba vivo cuando se tomó la muestra, cosa que no fue porque se tomó una muestra de una hostia. Lo que es más, estas células blancas de la sangre habían penetrado el tejido, lo que indica además que el corazón había estado bajo estrés severo, como si el propietario hubiera sido severamente golpeado en el pecho. Fíjate, el análisis de este cardiólogo dijo que se notaba que el paciente, que no sabía él que era una hostia consagrada, había estado bajo estrés severo, como si el propietario hubiera sido severamente golpeado en el pecho. Es algo formidable. Y después nos dice el doctor que se espanta, el doctor que lo está investigando, el doctor Shuhibe, se espanta porque cuando le dicen, ¿saben qué, doctor? Esto viene de una hostia consagrada, que él decía, no lo puedo creer. Así lo dijo el doctor Castañón, no lo puedo creer, decía esta persona a la que le dieron
el pedacito de carne de una hostia consagrada. Entonces, ve qué interesante está esto. Estoy mencionando que Jesús está realmente en la hostia consagrada porque lo dice la Biblia, porque durante siglos anteriores ha habido milagros eucarísticos, porque en el tiempo actual, lo que te estoy mencionando ahorita, en lo que es el milagro eucarístico en Argentina recientemente, se descubrió eso, que esa carne pertenece al corazón de una persona, esa carne que encontraron en una hostia, y pertenece al miocardio, fíjate, al miocardio del corazón de una persona. Y te repito que es el mismo tipo de sangre AB positivo que pertenece o que se encuentra en la sábana santa de Turín. No son casualidades, son cosas extraordinarias. Por eso te vuelvo a recalcar, importantísimo, que mañana en la fiesta de Corpus, que es una fiesta de precepto, es decir, debemos de ir a la Santa Misa en el horario que tú quieras, importantísimo que en esta fiesta de Corpus lo recibas pensando y sabiendo que Jesús está realmente en la hostia consagrada, porque la ciencia lo dice, pero sobre todo porque el mismo Jesucristo lo dijo en el Evangelio. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, ¿sí? Certificado actualmente ya con la ciencia, como en este libro del doctor Ricardo Castañón, que ya te mencioné, que nos especifica de una manera muy clara acerca de que Jesús está realmente en la hostia consagrada. Qué maravilloso, qué formidable. Te invito a que sigas investigando, a que la fiesta de mañana lo tomes como lo que es, una solemnidad extraordinaria que nos permite conocer a un Dios amoroso, a un Dios que está listo para podernos ayudar, que está ahí para que nosotros podamos platicar con Él. Es importantísimo. Y termino con esto que cuando le dijeron al doctor Sujibe lo que había pasado, que era una hostia, dijo el doctor sorprendido, dice, ¿cómo? ¿Y por qué una hostia consagrada puede cambiar su carácter y convertirse en carne viva y sangre humana? ¿Seguirá siendo un misterio? Dijo el investigador prestigioso de Estados Unidos. Dije, seguirá siendo un misterio inexplicable para la ciencia, un misterio totalmente fuera de mi competencia. Es decir, el doctor aceptó que no tenía la capacidad para poder entender cómo era posible que en una hostia consagrada hubiera existido o exista un pedazo de carne y que perteneciera al corazón de una persona y que además tuviera glóbulos rojos y que perteneciera al miocardio. Pues creo que tenemos que analizar esto. Si tiene mucho tiempo que no te acercas a comulgar, y después de esto que te he dicho de los milagros eucarísticos, de que Jesucristo dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y el que me reciba tendrá vida en mí. ¿Qué quiere decir? Pues cualquiera lo puede interpretar que si él dice, el que me reciba tendrá vida en mí, y tú no lo recibes, ¿qué quiere decir? Explícalo, analízalo. Quiere decir que no tienes vida en él. Y todos cometemos faltas, todos cometemos pecados, pero está el sacramento de la reconciliación para acercarnos a Dios y para poder así recibir su cuerpo y su sangre. Recuerda, mañana fiesta de Corpus. Muy bien, pues nos despedimos con eso y pues esperamos que lo compartas, te agradecería mucho. Dice, interesante tema de los milagros eucarísticos, de amor, saludos, profesor, buenas noches. Gracias, muy amable, Julián. Pues qué bueno que nos siguieron, qué bueno que hubieron varias personas que se unieron y hubieron algunos comentarios, agradezco mucho. Y te recuerdo que Dios mediante nos podemos ver, si tú así lo deseas, el próximo viernes, nada más que el viernes va a haber algo muy especial y te lo quiero comentar. Aquí en Campeche el próximo viernes, ya este viernes, es decir, pasado mañana, se va a celebrar el Congreso Eucarístico. Te invitamos al Congreso Eucarístico, la diócesis está invitando, el Monseñor está invitando al Congreso Eucarístico, que se va a llevar a cabo el viernes a partir de las 3 de la tarde, bueno, son las inscripciones. Ahí yo ya en este Face puse los horarios del Congreso Eucarístico y va a haber misa, va a haber temas, van a venir obispos,
de otras diócesis para dar diferentes temas. Así que no te lo pierdas, ¿verdad? Acuérdate, gracias, maestra Nelly, muy buenas noches. Excelente, sí, excelente que haya, que se tenga esta fiesta que va a ser el día viernes. Es desde las 3 de la tarde, va a acabar hasta las 8 de la noche. Fíjense, va a haber hasta concierto, va a haber música, música viva, alabando y adorando a Jesús Eucaristía. Y el sábado, a partir de las 8 de la mañana, en el centro de convenciones de aquí de Campeche, San Francisco de Campeche, se continuará con los temas desde las 8 de la mañana hasta más o menos las 2 de la tarde, que me parece se cerrará con la Santa Misa de clausura. Entonces, acuérdate, Jesús Eucaristía realmente presente en la hostia consagrada. Realmente Jesús, créelo, lo dijo, lo dice la ciencia, no lo digo yo, lo dijo Él, Jesucristo, lo dijo la ciencia y lo proclama la Iglesia de Jesús. Muy bien, pues nos vemos y que la pases muy bien. Nos vemos. Ah, bueno, te decía que el viernes no sé si va a haber transmisión, yo creo que sí, ¿verdad? Porque pues yo creo que vamos a ir, si Dios quiere, al Congreso, pero pues aquí estaremos, ¿verdad? Para transmitir. Que el Señor te bendiga y que pases muy buenas noches. Compártelo, nos vemos el viernes, si Dios quiere. Hasta luego.